Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejercicios de ecuaciones trigonométricas. En un principio traemos algunos que de momento son relativamente sencillos, pero iremos avanzando según veamos unos cuantos más y veremos que las ecuaciones trigonométricas pueden llegar a complicarse bastante. Entonces, de momento vamos a intentar entender el razonamiento de los planteamientos que vamos a hacer y de esta manera vamos a ver en qué casos podemos resolverlas y encontrar de nuevo todas las soluciones que tenemos. La primera que tenemos nos dicen, es una que es prácticamente directa, que nos dice que es la tangente de x igual a 1. Esto realmente no es, a ver, es una ecuación porque tenemos un valor el cual no está determinado, pero como ya la tenemos despejada completamente, solo nos queda saber cuánto vale x en este caso. Entonces, de nuevo, podemos aplicar ese cálculo que hacemos con la calculadora, que tendríamos que x sería el arco cuya tangente es 1, pero debemos de saber que la tangente de x es igual a 1 siempre que x sea igual a pi cuartos, ¿ok? Acordaos que siempre tenemos ese valor, el cual me queda que cuando el seno y el coseno son iguales, tengo la tangente igual, el ángulo igual a pi cuartos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto dentro de la circunferencia solamente ocurre en el primer cuadrante. Pues vamos a verlo. En el primer cuadrante teníamos que el seno era positivo, el coseno era positivo, por tanto, la tangente era positiva. En el segundo cuadrante, recordamos que el seno era positivo, el coseno era negativo, por tanto, la tangente era negativa. En el tercer cuadrante, teníamos que el seno era negativo, el coseno era negativo, por tanto, la tangente nos quedaba positiva, y en el cuarto cuadrante, el seno era negativo, el coseno era positivo, por tanto, la tangente nos quedaba negativa. Entonces, como aquí tenemos una tangente positiva, que es la tangente de 1, aquí podemos tener un valor para el cual también se cumple. Y si recordáis, ángulos opuestos, es decir, un ángulo que teníamos que beta era igual al ángulo alfa más el ángulo alfa más pi o más 180, cumplían la siguiente relación. El seno de beta era igual a menos el seno de alfa, el coseno de beta era igual a menos el coseno de alfa, pero la tangente de beta era igual a la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque como el módulo es el mismo, pero estoy dividiendo ambos por menos 1, lo que al final me queda es exactamente la misma tangente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos otra solución que cumple esto, que sería pi cuartos más pi. Es decir, ese ángulo que se separa diametralmente en la circunferencia goniométrica de mi ángulo inicial. ¿Y esto qué sería? Pues sería pi cuartos más pi, que esto sería 5 pi cuartos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que exactamente igual que ocurría en el resto de problemas, nosotros según vamos dando vueltas a la circunferencia una tras otra, encuentro casos en los que volveré a tener el mismo ángulo, pero dando varias vueltas. Entonces, ¿qué ocurrirá? Puedo borrar todo esto y me doy cuenta de que cuando yo haga que un nuevo ángulo alfa sea igual a pi cuartos más una vuelta completa, es decir, más 2pi, tendré que esto será igual a pi cuartos más 2pi, que esto es 9 pi cuartos. Cuando le dé otra vuelta completa, un ángulo beta, que sea pi cuartos más 4pi, esto será pi cuartos más, en este caso, 16pi, es decir, 17 pi cuartos. Y así consecutivamente. Por tanto, tendré que el primer ángulo, ese alfa sub n, será pi cuartos más 2pi por n. ¿Ok? Es decir, todas las vueltas que van desde ese punto. Pero es que en el segundo caso, en este caso de aquí, también lo he de tener en cuenta. Porque si tengo un ángulo gamma que sea 5 pi cuartos más una vuelta completa, más 2pi, me quedará, que en este caso tendré 5 más 8, 13 pi cuartos, que también debería cumplirlo. Si me voy al siguiente, un ángulo tita, que sea 5 pi cuartos más 4pi, tendré 5 más 16, en este caso 21 pi cuartos, si no me he equivocado. 5 más 16 me debería dar 21 pi cuartos. Podemos comprobarlo. Si yo hago, por ejemplo, tangente de 21 por pi entre 4, me queda en efecto que es 1. Por lo tanto, es correcto. Y esto seguiré. ¿Y qué tendré? Tendré un beta sub n, que será 5 pi cuartos más 2pi por n. Por tanto, esta será la primera solución y esta será la segunda. Pero es que todavía podemos unificar más esta solución con esta otra. Porque si os dais cuenta, estas son
las medidas de pi cuartos que se repiten cada circunferencia y estas son las medidas opuestas a pi cuartos que se repiten cada circunferencia. Entonces, realmente de pi cuartos a 5 pi cuartos hay media circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Salto media, después salto media, vuelvo a saltar media, vuelvo a saltar media, vuelvo a saltar media, vuelvo a saltar media. Entonces, puedo ponerlo como que la solución en general, el tita sub n, será pi cuartos más n veces media circunferencia. Y esta será nuestra solución en general. ¿Por qué? Porque lo que hago es, primero calculo uno con pi cuartos, luego otro con 5 pi cuartos, luego uno con pi cuartos, luego otro con 5 pi cuartos. Y como la distancia entre ellos es la misma, porque están diametralmente opuestos, puedo unificar las dos en esta ecuación. Y para ver que en efecto esto se cumple, vuelvo de nuevo al plano y pondré que la tangente de x será igual a 1. Vengo aquí, pongo tangente de x igual a 1, y si os dais cuenta me quedan valores que están todos separados la misma distancia entre sí. Si recordáis los casos anteriores, no teníamos valores que estaban exactamente igualmente separados, porque en ese caso no nos ocurría esto. Voy a determinar aquí los valores y podemos calcular el primero que queráis. Por ejemplo, este 0,79. 0,79 sería, para n igual a 0, tendré pi cuartos. Que pi cuartos, si yo lo calculo, será pi entre 4, aproximadamente 0,785, es decir, 0,79. Para n igual a 1, en esta ecuación, tendré pi cuartos más pi, que esto será 5 pi cuartos. 5 pi cuartos, si lo hago, será 5 por pi entre 4, 3,93, que justo será el siguiente que tendré aquí, 3,93. Si hiciese el siguiente, es decir, n igual a 2, tendría que esto sería pi cuartos más 2pi, es decir, pi cuartos más 8pi, 9 pi cuartos, y justo esto sería 9 entre pi, perdón, 9 por pi entre 4, que sería 7,07, que es justo el valor que tengo aquí. Y así podría seguir consecutivamente tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, al final, vemos que esta solución que tengo en común es correcta para mi planteamiento. ¿Ok, chicos? Venga, vamos con el siguiente caso. ¿Qué tendremos aquí? Nos dicen que el siguiente problema es que el seno de 2x tenga que ser igual al coseno de 2x. Entonces, aquí ya tenemos que hacer algún tipo de operación matemática, porque esto es importante. Entonces, una muy sencilla que podemos ver es que recordamos que si el seno entre el coseno es la tangente, si yo paso el coseno dividiendo, me quedará seno de 2x entre coseno de 2x es igual a 1, muy importante, por favor, que nadie ponga 0, y me quedará que la tangente de 2x tendrá que ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, ya ahora diréis, bueno, pues entonces me queda el mismo problema que antes, porque tengo tangente de 2x y antes tenía tangente de x. Mucho cuidado porque no es lo mismo. Recordad, ¿cuál es el primer valor que cumple que la tangente de x es igual a 1? Hemos dicho que era raíz de 2, perdón, hemos dicho que era pi cuartos. Pi cuartos. El siguiente valor era 5 pi cuartos. El siguiente valor era 9 pi cuartos. El siguiente sería 13 pi cuartos. Y así consecutivamente. Entonces, sustituyo el primer valor que tengo. Recordad que puedo irme hacia atrás, pero en algún punto tengo que empezar. Por tanto, la tangente de 2x tendrá que ser igual a 1. Por tanto, tendremos que lo de dentro de la tangente deberá ser igual al ángulo que quiero llegar. Es decir, 2x deberá ser igual a pi cuartos y de aquí despejo x igual a pi cuartos entre 2, es decir, a pi octavos. Por tanto, puedo ver que en efecto esto se cumple, porque si simplemente sustituyo 2 por pi octavos, ese 2 con ese 8 se me convierte en un 4 y es pi cuartos, que es lo que obtengo. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente caso que tendría? Pues tendría 2x igual a 5 pi cuartos. Por tanto, tendría que x sería 5 pi cuartos entre 2, que esto sería 5 pi octavos. 5 pi octavos. Este sería el segundo valor. Y diréis, ya he terminado porque ya he acabado la circunferencia. No es cierto. Si os dais cuenta, estoy solamente en 5 pi octavos. Tengo que llegar hasta 2 pi para ver cuántas soluciones son las que tengo dentro de la primera circunferencia. ¿Ok? Porque al final 5 pi octavos es un poquito más de pi medios, y pi medios, si recordáis, era solamente un cuarto de circunferencia. Entonces tengo que verificar cuántas van a ser las soluciones que voy a tener. En general, si os dais cuenta, ¿qué es lo que tendré? Tendré que x igual
a 4n más 1 por pi entre 8, cumplirá mi ecuación. Y vais a decir, ¿y esto qué significa? Pues vamos a verlo. Vamos a intentar solventar el siguiente. Tendría 2x igual a 9 pi cuartos, por lo tanto, x sería igual a 9 pi octavos. ¿Ok? Y si yo aquí sustituyo, esto sería n igual a 0, esto sería n igual a 1, y esto sería n igual a 2. Si yo aquí sustituyo n igual a 2, me quedaría 2 por 4, 8 más 1, 9, 9 por pi entre 8, que es justo lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tendría que llegar a calcular todos los necesarios que tendría dentro de la primera circunferencia. El siguiente que tendría sería para n igual a 3. Espera, los voy a poner un poquito por aquí a la izquierda para que me quede todo más pequeño. Lo pongo por aquí y tendré para n igual a 1, x es igual a, hemos dicho, perdón, para n igual a 0, hemos dicho que x sería igual a pi octavos. Para n igual a 1, x sería igual a 5 pi octavos. Para n igual a 2, x sería igual a 9 pi octavos. Para n igual a 3, x sería igual a 13 pi octavos. Para n igual a 4, x sería igual a 17 pi octavos. ¿Y aquí he terminado todavía? Pues ya me he pasado de 2pi. Por lo tanto, ya he vuelto a llegar a este ángulo que tengo aquí, porque si os dais cuenta, pi octavos más 2pi, que sería la vuelta completa, esto ya sería pi octavos más 16 pi octavos, que esto sería 17 pi octavos. Por tanto, ya habría llegado de nuevo al comienzo. Por tanto, las 4 soluciones que tengo dentro de la circunferencia normal son estas 4. ¿Ok? Y si os fijáis, lo que realmente tengo es que cada una de ellas se lleva entre sí un múltiplo de pi medios. Es decir, si yo hago pi octavos más pi medios, ¿qué tendré? Pues tendré pi octavos más 4 pi octavos, es decir, 5 pi octavos, que es esta de aquí. Si a 5 pi octavos le sumo pi medios, tendré 5 pi octavos más 4 pi octavos, que esto será 9 pi octavos. Y vuelvo a esta. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ángulo en general que cumplirá mi ecuación será pi octavos más un múltiplo de pi medios. Y de nuevo podemos ver que esto es la solución porque yo puedo sustituir para cualquiera de ellos. Si cojo n igual a 0, tendré que alfa será igual a pi octavos. Por tanto, 2 por alfa, que es lo que tengo aquí, será 2 por pi octavos, es decir, pi cuartos, y tendré que la tangente de pi cuartos, si la calculo, será tangente de pi entre 4, y en efecto me quedará 1, por tanto es correcto. Me voy con el siguiente, n igual a 1. Alfa será igual a, hemos visto aquí que sería pi octavos más pi medios, que esto hemos dicho que era 5 pi octavos, por tanto 2 por alfa será 2 por 5 pi octavos, es decir, 5 pi cuartos, y la tangente de 5 pi cuartos, de nuevo la meto en la calculadora, y será tangente de 5 pi entre 4, que me vuelve a quedar 1. Y así puedo seguir consecutivamente para todas las n's, tanto hacia adelante como hacia detrás. Esto hemos de tenerlo en cuenta, que puedo tanto crecer como decrecer en mis valores de n, siempre que n, recordemos, que pertenezca a los números enteros. De nuevo, vamos a representar esta función, la función seno de 2x igual a coseno de 2x, y ver que lo que estamos diciendo es correcto. Es decir, ¿qué tendremos en este caso? Me vengo aquí y tendré que seno de 2x es igual al coseno de 2x, y como podéis ver me quedan funciones que están directamente desplazadas lo mismo la una de la otra, por tanto puedo hacer la intersección siempre que hacía esto con esto y determinar los valores que tenemos en cada uno de ellos. El primero que nos sale positivo, 0,39, que debería ser este pi octavos que acabamos de ver. Si yo hago pi entre 8, tendré 0,39. El siguiente que nos sale positivo, que lo tenemos aquí, que será 1,96, debería ser este 5 pi octavos. Si yo hago 5 pi entre 8, me quedará 1,96. Y así podría seguir corroborando, tanto en negativo como en positivo, cualquiera de los valores. Por tanto, de este modo es como puedo resolver esta ecuación.
Y ahora por último tenemos una, la cual en un principio puede parecer muy difícil, pero realmente es mucho más sencilla de lo que parece. Y tenemos que es la tangente, a ver, que lo escribo bien. Tenemos la tangente al cuadrado de x más 1 igual, a la secante al cuadrado de x. Y diréis, uff, qué cosa más complicada. Bueno, lo primero vamos a ir disgregándolo poco a poco para que nos quede más sencillo. Recordamos que la tangente simplemente es el coseno, el seno entre el coseno. Por tanto, yo pondré seno entre coseno, lógicamente de x, todo al cuadrado. Muy importante, está al cuadrado la tangente, no la x. Mucho cuidado porque la tangente al cuadrado de x no tiene nada que ver con la tangente de x al cuadrado. ¿Ok? Son dos cosas totalmente distintas. Mucho cuidado con esto. Entonces, aquí tendremos que simplemente esto será x y aquí más 1 igual a, y si recordamos la secante de x, vimos que era 1 entre el coseno de x. ¿Ok? Por tanto, nos quedará 1 entre el coseno de x, todo lógicamente al cuadrado. Y ahora voy a utilizar los cuadrados a ver qué me queda. Tendré aquí que simplemente será seno al cuadrado de x, entre coseno al cuadrado de x. Recordamos que una potencia de una fracción elevo tanto el numerador como el denominador más 1 entre 1 al cuadrado, que al final es 1, entre el coseno al cuadrado de x. Aquí os digo lo mismo, mucho cuidado porque el seno al cuadrado de x no tiene nada que ver con el seno de x al cuadrado y el coseno al cuadrado de x no tiene nada que ver con el coseno de x al cuadrado. ¿Ok? No confundirlo. Aquí estoy elevando el seno y el coseno, no la función que tengo dentro. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué nos quedará aquí? Pues nos quedará que tengo el mismo denominador, por tanto voy a incluir el denominador aquí y verá qué es lo que llego. Tendré seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado entre 1, porque esto es lo mismo que entre 1, es coseno al cuadrado por 1 será coseno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x será igual a 1 entre el coseno al cuadrado de x. Y ahora, coseno con coseno lo puedo eliminar, ya que relación llego a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y si nos acordamos, esta es la relación fundamental de la trigonometría que debería cumplirse para absolutamente todos y cada uno de los ángulos que existen. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esto se debería cumplir para absolutamente todos y cada uno de los ángulos que existen. ¿Ok? Excepto, hay que tener mucho cuidado, aquellos que nos anulen la tangente y la secante. ¿Por qué? Porque recordad que la tangente de x debería ser el seno de x entre el coseno de x. Por tanto, si yo aquí tengo este término anulado, ¿qué es lo que nos ocurriría? Que esto se me iría a 0 y esto tendería a más menos infinito. Pero claro, al otro lado del igual tengo la secante de x, que también será 1 entre el coseno de x. Por tanto, esto cuando se me vaya a 0, que se me irá en el mismo momento que este punto, también tenderá a más menos infinito. Aunque realmente, como está al cuadrado y esto está al cuadrado todo, está todo al cuadrado, solamente puede tender a más infinito. ¿Vale? Pero claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Que como en un principio tenemos que nos quedaría una cosa que sería infinito igual a infinito, puede ser que también se cumpla para justo esos ángulos. Por lo tanto, como en un principio, haciendo transformaciones matemáticas, llegamos de aquí a aquí, y esto sí que se cumple para absolutamente todos los ángulos, podemos decir que, en teoría, esta ecuación que tenemos aquí debería cumplirse para absolutamente todos los ángulos. ¿De acuerdo? Como en un principio la relación fundamental de la trigonometría siempre se cumple, aunque aquí tengamos una ecuación la cual pueda darnos problema en según qué puntos, en un principio nosotros simplemente decimos que se cumple, porque la ecuación fundamental de la trigonometría se cumple y ya está. No tenemos que resolver nada más. Es decir, podríamos decir que x pertenece a los reales. Y esta sería la ecuación. Que luego nos dicen tener en cuenta los números que eliminan la tangente o la secante, pues entonces ahí ya deberíamos ponerle una condición añadida al problema y ver que en efecto para esos casos no se cumple. Pero, en principio, si no tenemos ninguna condición,
como la ecuación fundamental de la trigonometría siempre se cumple para cualquier ángulo, nosotros seguimos adelante con esto. Como habéis visto, chicos, aquí ya tenemos unos problemas un poquito más complicados, pero realmente tampoco son nada del otro mundo. Poco a poco, aplicando las relaciones de trigonometría que sabemos, salen facilitos. Independientemente de ello, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.